Hola jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 66, Ciencias, Tecnología y Biología. El tema, caras vemos, genes no sabemos. Por favor, quiero que observen esta imagen y recuerden, por favor, traten de que esté fija en su mente. Podría preguntar qué es, ustedes saben qué es, pero bueno, es la cadena de ADN. Y aquí vemos cómo un pequeño fragmento de esa cadena de ADN, pues es un gen. Y si se dieron cuenta, vean cómo se va uniendo, porque en cada una de las partes de la cadena hay nucleótidos, ¿de acuerdo? Vamos a repasarlo más adelante, pero sí me gustaría que quedara fija esa imagen. Nuestro aprendizaje esperado, describir la importancia, las funciones y la ubicación de los cromosomas, de los genes y del ADN. Me gustó también esta imagen, la podemos ver. Observen cada una. La célula, vemos el núcleo, vemos los cromosomas, vemos el ADN. Otra vez, la célula, el núcleo, los cromosomas y está el ADN. Muy bonita imagen, ¿verdad? Desgraciadamente no podemos estar en el laboratorio, no podemos contar con instrumentos para poder observar de forma física este ADN, estos cromosomas, este núcleo, la célula, pero esta imagen nos ayuda para que ustedes puedan ver, imaginar, palpar el, la dimensión de la célula y sabemos muy bien que es muy pequeña, no la podemos observar a simple vista, pero podemos conocer sus componentes. Muy bien, vamos a iniciar. Quiero comentarles que vamos a hablar un poquito de genética. Genética es una rama de la biología y está encargada de estudiar los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de caracteres hereditarios. ¿A qué llamamos caracteres hereditarios? A todas esas características, tanto de los genes como físicas. Por ejemplo, yo soy moreno, tengo ojos pequeños, tengo labios grandes, orejas pequeñas, pelo rizado. Estos son las características que se van heredando de padres a hijos. Y bueno, la genética es muy importante. Aquí les puse una cadena de ADN, recuerden que es de doble hélice. Y bueno, lo más importante, bueno, uno de los elementos más importantes de la genética, pues es los genes. Los genes son una unidad de información que dirige la actividad de la célula o del organismo, porque recuerden que puede haber organismos unicelulares. Pero también es muy importante porque los genes transmiten la información de una a otra generación o las características que se heredan de padres a hijos. ¿Qué son los genes? Son unidades de almacenamiento de información genética, son segmentos, partes, recuerdan la imagen, la vamos a ver, segmentos, aquí está. Esto que está en verde, rojo, es un segmento que podemos llamarle gen. Son segmentos de ADN que contienen la información sobre cómo debe funcionar la célula de un organismo. Se encuentra en los cromosomas. O sea, si unimos varios genes, formamos una enorme cadena de ADN. Y esta cadena de ADN, pues enormes cadenas van a formar los cromosomas. ¿En dónde se encuentran los cromosomas? Recordemos que los cromosomas están dentro del núcleo de la célula. Nosotros como seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Para formar de una u otra forma, se van a combinar los 23 pares de cromosomas del padre y los 23 de la madre, se unen, recuerden, en estas células sexuales, que es el espermatozoide y el óvulo, para crear un nuevo organismo.
Recuerden también que el par número 23 es muy importante porque es el que determina el sexo. En el caso de la hembra o la mujer, el par 23 es XX y en el caso del hombre es el par 23 es XY. Así que al conjugarse, al mezclarse, puede ser un hombre o puede ser una mujer, o un macho y una hembra. Bueno, también los cromosomas contienen ADN altamente empaquetado. O sea, están, no sé si recuerden las imágenes que les mandé, cómo se van, como si fueran espaguetis. El ADN de cada célula consta de 3.000 millones de bases nucleótidas. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Cuáles son las bases que conforman a los nucleótidos? Acuérdense de las letras A, C, G, T. A, C, G, T. O sea, adenina, citosina, guanina y tiamina. Y recuerden que C se junta con G y A se junta con T y van formando los escalones de nuestra cadena de ADN. Todas nuestras células contienen dos copias completas de esta información genética. Una copia original que viene del lado paterno y otra copia del lado materno. Por eso nosotros nos parecemos tanto a nuestros papás como a nuestras mamás, como a nuestros tíos, como a nuestros abuelos, porque recordemos que formamos parte de una gran cantidad de información genética que se va mezclando, se va juntando. Y obviamente somos iguales, pero a la vez también somos diferentes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el gen dominante y el gen recesivo. ¿Por qué se llama gen dominante? Porque se presenta físicamente, nosotros lo podemos ver. El gen dominante es aquel, como su nombre lo indica, domina eh, al recesivo. Por ejemplo, el color de ojos de las personas café domina al azul. Entonces, por ejemplo, mi mamá tiene ojos color café, mi papá tiene ojos color negro. Si yo tengo ojos cafés, ¿qué gen dominó? El de mi mamá. Si yo tengo ojos negros, ¿qué gen dominó? El de mi papá. ¿Estamos de acuerdo? No quiere decir que ya se perdió, simplemente se quedó ahí. Porque, ¿qué creen? Mi mamá tiene ojos cafés, yo tengo ojos cafés, pero mi hijo tiene ojos negros. Y el gen recesivo se convirtió en dominante. Por eso hay una gran variedad de genes dominantes y recesivos en nuestras familias. Yo soy moreno y mis hijos son blancos. ¿Por qué? De tez blanca. ¿Por qué? Porque mi esposa tiene tez blanca o piel blanca. Entonces, mi gen de la piel de color se convirtió en recesivo, mientras que el gen de la piel blanca de mi esposa se convirtió en dominante. Espero que les haya quedado claro. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el gen dominante, que son los ojos marrón, mientras que los negros, los recesivos pueden ser ámbar, azul, verde, avellana o grises. No quiere decir que desaparecen, simplemente no se presentan físicamente, quedan ahí en nuestro material genético, que nosotros podemos heredar a nuestros hijos y ellos a lo mejor ese recesivo se convierte en dominante. Los genes, precisamente, son las características de forma, función y comportamiento de los organismos. Se transmiten de generación en generación a través de la información genética. No los escucho. Del ADN. Muy bien. La información sobre el tamaño, color, el número de flores, de frutos, el funcionamiento de los sentidos, hasta la conducta de los organismos se encuentra depositada en un código genético. Es como si tuviéramos un libro y en ese libro tuviéramos toda la información de cómo estamos conformados y cómo estamos compuestos. Y estas características pues, están en el ADN.
Al conjunto de características transmitibles se les conoce como genotipo. ¿Me están viendo? ¿Ven mis características físicas? Esa se llama genotipo. Y lo que está dentro de mis células se llama fenotipo, genotipo. ¿Estamos de acuerdo? Fenotipo, las características físicas. Genotipo, las que están en el ADN, mis características que están en el ADN en mis células. ¿Sí? ¿Vemos la diferencia? Fenotipo, genotipo. Fenotipo, genotipo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a tratar de ser un poquito más claros. La importancia de, de que sepamos sobre los genes. Primero que nada, la variabilidad, el ADN como material genético determina las características de una especie, ¿sí? Eh, yo tengo un ADN que me han heredado y no me puedo parecer a un elefante, porque el elefante tiene unas características de su especie, también en el ADN. La información genética se encuentra en el ADN con una secuencia de bases nitrogenadas. ¿Se acuerdan cuáles son las bases de los nucleótidos? Acuérdense, A, C, G, T. A, C, G, T. Adenina, citosina, guanina, tiamina. Ok. La herencia. Sus características son producto de la expresión de los genes de una generación a otra. Estamos hablando del genotipo, de los genes que pasan de padres a hijos. Y la síntesis de proteínas, el ADN, permite que el ARN se encargue de llevar la transmisión de información. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo repasen, que estén, eh, que lo importante es que ustedes lo estén repasando para que quede bien esta información. Bueno, los ácidos nucleicos son dos, el ADN y el ARN. El ADN y el ARN son biomoléculas orgánicas compuestas de 5 elementos principales. Yo diría que 6, pero bueno, 5. CHOMPS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y constituyen por cientos o miles unidades estructuradas llamadas nucleótidos. Acuérdense que los nucleótidos contienen un grupo fosfato, un azúcar y una base. ¿De acuerdo? Un grupo fosfato, un azúcar y una base. Las moléculas constituidas por uno o dos cadenas de nucleótidos presentan elevado peso molecular. Las moléculas que constituyen una o dos cadenas. Miren, para que ustedes puedan identificar al ADN y al ARN es muy fácil. El ADN es una cadena doble y el ARN es una sola cadena. Es muy fácil. Y los nucleótidos, acuérdense que son los escalones que se van a ir uniendo, ¿cierto? Entonces los nucleótidos tienen, como les había comentado, un grupo fosfato y un azúcar. En este caso, los nucleótidos, su estructura aquí la vemos químicamente, como que está muy confusa, pero lo más importante es que nosotros veamos que en esta estructura química está el grupo fosfato, está el azúcar y está el nucleótido. En este caso, la base nitrogenada, que es en este caso timina, ¿de acuerdo? En este caso, la azúcar es pentosa y el grupo fosfato aquí está. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, para que nos quede más claro, lo podemos ver acá. La ribosa es el azúcar que se encuentra en el ARN. Entonces tenemos el grupo fosfato, ribosa y la base. Y ya tenemos un nucleótido de ARN. ¿Vale? Por eso se llama ácido ribonucleico.
Mientras que en el ADN tenemos un azúcar llamada desoxirribosa. Por eso el ADN se llama ácido desoxirribonucleico. ¿Mm? ¿Sí? Y entonces nosotros ya podemos relacionar el azúcar con el nombre del ácido nucleico. En este caso, ARN es ribosa, porque se llama ácido ribonucleico. Y en el ADN se tiene el azúcar desoxirribosa porque se llama ácido desoxirribonucleico. ¿Estamos de acuerdo? Espero que lo puedan recordar, tipo de azúcar. En el caso del ADN y el ARN, tienen bases. Tenemos la adenina, pertenece al ADN, la guanina, que pertenece al ARN, pero también el ADN y el ARN comparten adenina y guanina. ¿De acuerdo? Y tenemos citosina. Oh, muy bien. Timina. Muy bien. Pero aquí tenemos uracilo. ¿Qué pasó? Ah, pues muy fácil. Fíjense muy bien. Adenina la va a tener ADN y ARN. ¿De acuerdo? Guanina la va a tener ADN, ARN. ¿De acuerdo? Citosina la va a tener ADN y ARN. Y timina la tiene solamente el ADN. Y uracilo lo cambia por tiamina y ya tenemos ARN. ¿Estamos de acuerdo? Vean, esa es la diferencia. Aquí lo vamos a ver en esta imagen. Si se dan cuenta, aquí está mi escalera. Ojalá lo puedan ver. Disculpen que no esté más grande. Esta es la cadena doble hélice. Y aquí tenemos un escalón que dice G. La base es guanina. ¿Con quién se junta? Con C, que es citosina. Aquí tenemos T, que es tiamina, que se junta con A, adenina. Entonces esta es una cadena del ADN, porque tiene guanina, citosina, tiamina, adenina. Aquí tiene adenina, tiamina, guanina, citosina. Y así se va construyendo. Es una cadena. ¿Cuáles son las bases del ADN? Adenina, citosina, guanina y tiamina. Ah, pero ¿y el ARN? ¿Cuáles serán sus cadenas? Ah, entonces en el ARN ya no va a estar, ya va a ser solamente una cadena y nada más va a tener adenina, citosina, guanina y uracilo. Ya no va a ser una cadena doble, sino una sola cadena. Y en lugar de tener tiamina, tiene uracilo. Espero que les quede claro. Por último, tenemos aquí lo que sería, bueno, tenemos como los diferentes tipos de ARN, el AR mensajero, el AR de transferencia y el AR ribosomal. ¿Por qué se llama AR mensajero? Porque copia la información del ADN y lo lleva fuera del núcleo para poder transferir esa información a otros organelos de la célula y obviamente se llama de transferencia porque se codifica. O puede llevar al ARN ribosomal, llevar una información y el ribosoma transfiere esa información hacia otros organelos para poder realizar la función. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Yo les pido de la manera más atenta, por favor, estamos por terminar el segundo trimestre. Es muy importante para mí que ustedes terminen sus actividades. Les agradezco mucho su esfuerzo, su dedicación, pero sí es necesario, por favor, que envíen todas sus evaluaciones. Que pasen un agradable día y esta es la actividad, es muy, muy sencilla. Leemos y contestamos. Hasta luego. Gracias.